Ya definiste tu objetivo. En el capítulo pasado te mostré cuáles son esos puestos de trabajo a los cuales puedes aplicar si querés estudiar programación. Ahora le toca el turno a conocer al equipo de trabajo, la computadora. Un dibujante para hacer sus obras necesita un pincel. Un escritor, lápiz y papel. Y un cantante, un micrófono. Los programadores también somos artistas. Y nuestra herramienta es la computadora. Cada programa, cada aplicación que hagas, cada algoritmo que construyas es una obra de arte. Y es así como deberías considerar a cada una de estas cosas para ser excelente en tu carrera. Y algo que tenés que saber es que a más potente es nuestro equipo y a mejores condiciones tiene, más rápido nos va a permitir llegar a ese objetivo al que queremos llegar. Un buen conductor no puede salir a la calle sin conocer lo básico de su vehículo. Al menos cuáles son esos componentes que tiene para, en el caso de que se le rompa algo y lamentablemente esto pudiera suceder, estar ahí para solucionarlo. Nuestro vehículo, o como lo decía Steve Jobs, la bicicleta de la mente, es lo que vamos a conocer en profundidad en este video. Acompáñame. Es probable que al comenzar este capítulo te estés preguntando por qué deberías saber esto. Y es muy importante. En el futuro, cuando nosotros estemos programando algunos sistemas, algunas aplicaciones web, vamos a interactuar directamente con algunos de los componentes físicos de nuestra computadora. Por lo tanto, es importante que sepas cómo funciona. Además, todo programador que se respeta sabe cuáles son esos componentes mecánicos que tiene dentro de su computadora para poder hacerla funcionar. Y sabe además cómo arreglarlos. Otra cosa que deberías aprender si te interesa este mundo. Vamos a arrancar en primer lugar con el case o gabinete, que es la caja en donde están guardados todos los componentes de nuestra computadora. El case o gabinete es simplemente el lugar en donde está todo lo demás, que encierra todo lo demás y lo mantiene unido. ¿Ya desarmaste alguna vez una computadora? O, por ejemplo, armaste la tuya propia. Es una muy linda experiencia y te lo recomiendo un montón, porque es uno de los mejores momentos que vas a tener en tu vida para poder aprender. De esa manera vas a poder partir desde este primer componente, el case, el gabinete, para poder ir colocando todos los demás. Y hablando de componentes, ¿por qué no arrancamos, después de haber nombrado al gabinete o case, con el procesador o CPU, Central Processing Unit en el inglés? Este componente, si volvemos a la linda metáfora del auto que te nombré en el video pasado, es básicamente el motor de una computadora. Si ahora, en lugar de comparar a una aplicación con un auto, comparamos a una computadora con un auto, el procesador es definitivamente el motor. Es esa parte que se encarga de realizar todos los cálculos necesarios para que un programa, como los que vas a construir en este curso, pueda funcionar y pueda ejecutarse. La refrigeración de la computadora puede venir en varios formatos. Podemos encontrarla en forma de refrigeración líquida con una bomba de agua y un radiador, o en forma de refrigeración normal, esa que viene con un disipador y un ventilador, también llamado cooler. Este componente es el que básicamente se encarga de mantener a bajas temperaturas el procesador. Y esto es exactamente lo mismo que en un auto. Cuando el motor se calienta demasiado, es muy probable que se termine fundiendo. En una computadora pasa lo mismo. Si el procesador, si el motor pasa de cierta temperatura, va a dejar de funcionar. Entonces es importante que consideremos tener un buen sistema de refrigeración a la hora de armar un equipo. Sí, el más potente es el que viene en forma de refrigeración líquida, pero una buena opción es el que viene con disipador y ventilador, especialmente si lo compramos de forma externa, al que viene por defecto junto con el procesador o motor, ya que esto nos va a permitir que nuestra computadora viva durante mucho más tiempo. Pero en un auto el motor no está directamente en el suelo, está montado sobre un lugar donde también están montados todos los otros componentes, el chasis del auto. Una computadora también tiene un chasis y se denomina tarjeta madre o motherboard, o simplemente mother. La mother es el componente donde están todos los demás conectados eléctricamente. Se encarga simplemente de eso. Es donde está el procesador y todos los otros que vamos a ver en este video, para poder hacerlo funcionar en conjunto.
Pero te estarás preguntando, ¿y dónde se guardan los datos con los cuales trabaja un programa, como los que vas a desarrollar en este curso? ¿Dónde voy a guardar, por ejemplo, los tweets de esa red social que voy a construir más adelante? Bueno, estos se guardan dentro de la memoria RAM o Random Access Memory. Memoria de acceso aleatorio, en español. Es el componente que se encarga en sí de eso, guardar los datos que utilizan los programas que están construidos y que funcionan dentro de una computadora. Desde los programas más grandes, como por ejemplo el sistema operativo, que no es nada más que el programa madre donde funcionan todos los otros. Algunos muy conocidos son Windows, macOS y algunos sistemas derivados de Linux, como los programas pequeños, como Photoshop, tu navegador como Google Chrome o los que vayas a construir en este curso. Este componente tiene una característica especial, y es que una vez que apagás la computadora, todos los datos son borrados. Esto es importante para poder mantener la velocidad en el flujo de estos datos. Y es lo que hace, por ejemplo, que cada vez que prendes la computadora, Windows se tenga que cargar una y otra vez, y no esté ya directamente puesto ahí cuando la prendes. ¿Y dónde se guardan entonces las fotos, los videos, los archivos de tu computadora? Esos componentes que están ahí todo el tiempo, porque sí, es verdad, si cuando vos apagás la computadora se borra todo lo que está en la memoria RAM, ¿dónde queda lo que sí debería estar para siempre? Como por ejemplo mi foto, mis videos, etc. Bueno, estos archivos se guardan en una memoria un poco más lenta que la memoria RAM, llamada memoria permanente. La memoria permanente puede venir en varios formatos. Un formato que ya se está dejando de usar, pero que aún así sigue siendo bastante bueno para guardar grandes cantidades de datos, que es el HDD o Hard Disk Drive o disco duro, que es básicamente un disco que funciona con una cinta magnética en el cual se pueden guardar todos los archivos. O también el SSD, el Solid State Drive o disco de estado sólido. Una memoria permanente con una arquitectura muy parecida a la de memoria RAM que nos sirve para guardar todos nuestros archivos. Este SSD a su vez puede venir en varios formatos. Un SSD de toda la vida, común, o por ejemplo un disco M2, mal llamado disco porque es más una memoria que un disco, pero tradicionalmente se le solía decir así, por lo tanto los programadores y las personas a las cuales nos gusta la tecnología lo seguimos llamando de esa forma. El M2 es un SSD que es simplemente más rápido que el SSD normal y deberías entenderlo así. Pero hay un componente que se encarga de transmitirle la energía a todos los demás, el Power Supply Unit o la fuente de alimentación. Este componente es el que va a conectar a tu computadora a la corriente de tu casa y es la capa de protección ante posibles subidas o bajadas de tensión repentinas. Con todos estos componentes que yo te nombré, tu computadora ya va a funcionar. Son los componentes fundamentales para hacer que una computadora simplemente exista. Pero ahora hay otros componentes que podemos sumarle como accesorios, como por ejemplo el turbo de un auto, que no siempre viene, pero más de una vez se lo agradece, que va a hacer que nuestra computadora funcione todavía mejor. Estos, por ejemplo, son la GPU o Graphic Processing Unit, o también llamada la tarjeta o placa gráfica, que es sencillamente el componente que se encarga de generar todos los gráficos en tu computadora. Es el que lleva la imagen de la computadora al monitor y el que procesa los videos y los gráficos de los videojuegos a los que te encanta jugar todas las noches. Esa es la tarjeta gráfica y al día de la fecha es el componente más caro de todos. Es, sí, bastante caro, pero va a valer la pena tenerlo para alguno de los procesos que nosotros vamos a desarrollar en este curso. Aunque, de nuevo, no es obligatorio. Podés hacer este curso sin necesidad de tener una tarjeta gráfica. Más adelante te cuento como spoiler, y en los próximos capítulos vamos a ver qué componente exactamente deberíamos tener, cuál deberíamos elegir y además qué tipo de computadora nosotros necesitamos para ser programadores. Esto lo vamos a ver en próximos capítulos. Pero continuemos con los componentes accesorios. Nombrando por ejemplo a la tarjeta de sonido o Sound Card, que a veces viene integrada con la tarjeta madre y a veces no. Este es el componente que se encarga de darle sonido a tu computadora. Es el que te permite conectar un auricular o un parlante para que puedas escuchar música, por ejemplo, o el audio de este mismo video. Y otro componente accesorio muy importante que tengo que mencionar sí o sí en este video es la tarjeta Wi-Fi o Wi-Fi Adapter en inglés.
que básicamente es el componente que permite conectarte a redes inalámbricas de internet, a redes Wi-Fi. Como inciso a este video te voy a mostrar los componentes en vivo. ¿Notaste ya la computadora que siempre tengo al fondo cuando estoy grabando los videos o haciendo los directos en Twitch, por ejemplo? Bueno, es esta. Es una computadora que tiene un diseño bastante particular, pero que nos permite ver a nosotros de manera muy clara cada uno de los componentes que la forman. Te hablé en el video del gabinete o case, que es este componente que está acá. Es la caja donde están guardados todos los otros componentes de la computadora. Dentro de la misma podemos encontrar, por ejemplo, la bomba de agua. Esta bomba de agua es la que comunica al procesador con el sistema de refrigeración líquida, que lo podemos encontrar en este sector, donde está el radiador con los coolers o ventiladores. Podemos ver también esta plaqueta grandota que está acá. Esto es la tarjeta madre o motherboard, que es el componente donde se conectan todos los otros de manera eléctrica. Podemos ver también a la memoria RAM, que son estas dos tiras que ves con unas luces muy lindas, que es la Random Access Memory o la memoria donde se guardan todos los datos de los programas que nosotros construimos. Debajo de la bomba de agua está el microprocesador, ese componente que yo te dije que necesita tener una temperatura sumamente baja para poder sobrevivir, porque en caso contrario se nos puede llegar a quemar. Y este componente gigantesco que tenemos acá, esta que dice MSI GeForce RTX, es una tarjeta gráfica o una GPU. Este, como te lo había nombrado, es el componente más caro dentro de todo lo que tenemos en la computadora, porque es el que nos permite correr esos videojuegos a los cuales nos encanta jugar todos los días. Y es el que también nos va a permitir, por ejemplo, hacer edición de video o correr algoritmos de inteligencia artificial, cosa interesante que no te nombré en el video y que te voy a mostrar más adelante en el curso. De esta tarjeta gráfica salen algunos cables porque esta está conectada a los monitores que yo tengo acá en el estudio. Y todos estos cables que están acá, estos cables USB, salen de la tarjeta madre. La tarjeta madre es la que nos permite a nosotros conectar todos los dispositivos a nuestra computadora. Aquí podríamos tener también una tarjeta de sonido o una tarjeta Wi-Fi, que yo no le puse a la computadora porque la tarjeta de sonido ya viene integrada en la tarjeta madre y la tarjeta Wi-Fi me venía con el gabinete, que es esta que podés ver acá, que dice Gigabyte. Esta es la tarjeta que a mí me permite conectarme a internet. Y esa parte de abajo donde ves todos esos cables saliendo es el Power Supply Unit, la fuente de alimentación, que es el componente que conecta de manera eléctrica a la computadora con la corriente de mi casa. Y es el componente que también protege a mi computadora ante subidas y bajas de tensión. El disco de estado sólido está acá. Ahí donde dice X578 Aorus Elite Wi-Fi. Debajo de esa plaquita está el disco M2, que es uno de los tipos de disco de estado sólido que yo te nombré, que nos permiten almacenar permanentemente todo lo que nosotros hacemos. Y esto en su totalidad es una computadora, así como la ves. Tiene una forma bastante extraña, porque sí, yo elegí un diseño bastante particular para armarla, pero vos vas a poder lograr algo bastante similar. Solamente que quizás no consigas este case que está abierto, sino que consigas uno cerrado, que es lo que comúnmente se suele ver. Pero los componentes, de nuevo, adentro son exactamente los mismos. Vas a tener siempre un procesador, un sistema de refrigeración, en este caso es refrigeración líquida, pero puedes tener también refrigeración normal, una placa madre, vas a tener los conectores USB que salen de la placa madre, la tarjeta gráfica, que esto es opcional, como te dije, una memoria de almacenamiento permanente como el M2 que está ahí abajo, la memoria RAM y el Power Supply Unit o fuente de alimentación. ¿Ya conoces, básicamente y en palabras muy sencillas, cómo está formada tu computadora? Y por lo tanto, estás listo para dar esos primeros pasitos como programador. En los siguientes capítulos te voy a contar, como ya te lo dije, qué componentes exactamente deberías elegir, cuáles son los periféricos de la computadora a los cuales podrías aspirar si te querés convertir en un programador y también qué tipo de computadora podés elegir, porque hay varias. Tenemos la computadora de escritorio, la laptop y otras más. Si querés conocer eso, acompáñame en el siguiente capítulo.